Padre Samuel Sánchez nos comparte el don de fortaleza en esta noche aquí en Quirios, el centro de la radio. Buenas noches, hermanos. Les habla el Padre Samuel Sánchez Rivera y me han invitado para hablarle sobre el don de el espíritu de fortaleza. De estos que hemos iniciado con el eslogan de los 7 días, 7 dones. Vamos a iniciar tomando en primer lugar todos los acontecimientos que hoy en día estamos pasando, y de ahí me he inspirado precisamente para hablar sobre este don que nos va a fortalecer en todas nuestras decisiones de nuestra vida, y especialmente por las más importantes. Vamos a tomar algunos pasajes, textos bíblicos, especialmente en donde está el Señor Jesús en los huertos, en el huerto de los olivos, y también teniendo en cuenta todo el proceso que van a tomar los apóstoles. Hay que recordar que hay 3 apóstoles que el Señor constantemente invita a algunos acontecimientos muy importantes, quizás para fortalecer su fe y sobre todo para que tengan ese ánimo de poder dar testimonio de Él en los momentos más difíciles de la vida. Esos hombres que el Señor ha invitado de una manera muy especial y que a partir de la muerte del Señor Jesús, ellos desaparecen, comienzan a tener una vida, digamos así, acostumbradas de la vida diaria que ellos tenían sin tener ya el Señor. ¿Y quién no sufre en estos momentos o desde a partir de que ellos han perdido al Señor? Carencias, pero de las más concretas, como el abandono precisamente de aquel que los iba guiando, y se encuentran desamparados. Sin embargo, hay que decir que el Señor Jesús, después de aparecérseles, ellos comienzan a tener otra vez ese entusiasmo, este ánimo. Se sienten de nuevo fortalecidos. En las diferentes apariciones el Señor les da la fortaleza, les da el ímpetu que ellos necesitaban para seguir precisamente juntos. Sin embargo, vamos a remitirnos ahorita al pasaje de Marcos, el capítulo 14, los versículos 32 al 52, donde el Señor Jesús precisamente va al huerto de los olivos y en donde comienza a tener la primera experiencia de terror, de miedo, de angustia, que lo lleva a tener una especie de miedo a tal grado que comienza a sudar gotas de sangre. ¿Cuál es el texto? El texto dice lo siguiente para poderlo ir reflexionando. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que si era posible no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió y los encontró dormidos y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Estén despiertos,
y oren para no caer en la tentación. Pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Hasta aquí en el versículo 39 hay que tener a un Jesús, no un Jesús divino, sino un Jesús humano. Iniciábamos diciendo que muchos de nosotros afrontamos muchos problemas en nuestra vida y hay veces en lo humano, sin tener precisamente este don de la fortaleza, deseamos dejar todo, dejamos tirar, como dice uno, la toalla, pero sin embargo, si te aferras en el Señor te va sosteniendo. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? El Señor Jesús tiene miedo, ese miedo que es normal a perder la vida, a dejarlo todo, pero que sin embargo Él sabía bien qué es lo que le invitaba nuestro Padre, su Padre. Por eso inicia el Señor diciendo, Abba, Padre. Y sabía perfectamente a lo que había venido. Sin embargo, hay que decir esa angustia, esa desesperación, que hay que pensar que da vueltas y vueltas, porque el Señor Jesús, al levantarse e ir a ver precisamente a sus apóstoles, a Pedro, Santiago y Juan, es como tomar un aire que le llegue como para refrescarle su mente, el decir, e invitar a estos tres a hacer oración. Una de las cosas que el Señor Jesús hacía constantemente en su vida diaria, y tener esa intimidad con Dios. Ya Mateo nos dice expresamente que el Señor Jesús se retiraba en la noche, en la oscuridad, para tener ese diálogo con su Padre. Hoy es un diálogo muy cruento, digamos así. Cruento porque ya sabe lo que le espera. Él humanamente decía, no quiero hacer esto, pero Señor, si es tu voluntad, que se haga. Y entonces el Señor Jesús toma ya la determinación de entregarse. Lo extraordinario de esto es de que todos aquellos que habían hablado, especialmente Pedro, de que lo iba a defender, iba a estar con él hasta el final, resulta que cuando vuelve a regresar el Señor Jesús, otra vez los vuelve a encontrar durmiendo. Viene por tercera vez y les dijo, ahora ya pueden dormir y descansar. Está hecho, llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya viene el que me va a entregar. Este pasaje, que sigue siendo el capítulo 14, el versículo 41-42, ahí está la fortaleza que le da nuestro Padre Dios a su Hijo Jesús, en donde sabe Él perfectamente que su muerte, la obediencia, la entrega que va a tener Él para con nosotros, no va a quedar acabado Él, sino más bien lo va a glorificar, como dice el Señor Jesús. Va a tener ese encuentro con aquel que había amado entre los 12, el mismo Judas, quien lo va a entregar. Sin embargo, hay un pasaje más abajo, en donde el Señor Jesús precisamente va a decirle, después de que Judas ha besado a este Jesús y ha dicho, este es, y que lo apresan, hay un Jesús que le va a decir a la gente que lo anda buscando y que ha llegado a apresarlo. A lo mejor buscan a un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y con palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes enseñando en el templo? Pero tienen que cumplirse las Escrituras. Y todos los que estaban con Jesús lo abandonaron y huyeron. Esos que decían que lo iban a ayudar, que lo iban a defender,
que nada iba a tener, pues vamos a decir, no tenían esa fortaleza, el don todavía del Espíritu Santo. Y eso debe de hacernos a nosotros pensar que en nuestra vida diaria, precisamente todos tenemos que estar invocando para tener que afrontar todos los problemas que vamos teniendo en nuestro caminar. Sean problemas muy graves, muy pequeñas, como dice la gente, muy insignificantes, pero que sin embargo hay que decir que tenemos que tener ese don. Y ahorita vamos a entender por qué le tenemos que estar pidiendo constantemente a nuestro Padre Dios este don. Ya sabemos que todos nosotros en nuestra vida tenemos la virtud de la fortaleza. Somos seres limitados, somos frágiles. ¿Quién no afronta dificultades en la vida? Uno de los grandes riesgos que tiene hoy el hombre es la de sentirse solo. Muchos de nosotros sufrimos soledad y eso nos da muchísimo terror acabar solos. Y esto lo vamos experimentando desde muy temprana edad. El niño, cuando es niño y ve a sus padres alistarse para salir a trabajar, tal vez a tener un compromiso, el niño comienza a sufrir el terror de quedarse solo. Tiene solamente esa virtud que nosotros decimos de fortaleza, pero esa misma virtud de fortaleza lo hace pensar que su padre no lo va a abandonar. Sin embargo, hay que decir, viene a reforzar esta virtud el don de fortaleza, que es completar la virtud, la cual ya lo tenemos. Y este don de la fortaleza nos deja ver precisamente cuáles son las formas en las que nosotros comenzamos a tener un nuevo ímpetu, un deseo, querer que muchos de nuestra gente le ponga interés a lo que hace. Y entonces, a partir de esto, pues hay que pensar y decir cuáles son las invitaciones que el Señor nos hace cuando hemos recibido este don. Creo que todos nosotros entendemos que a partir del bautismo tenemos todos estos dones que hemos venido viendo. Mañana vamos a escuchar el último don del Espíritu Santo y que va a depender de cada uno de nosotros que este don se vaya acrecentando, se vaya, válgase la expresión, fortaleciendo junto con todos los demás. De tal manera que tú lo puedes ver en muchos santos, especialmente en los santos mártires. Hay muchos que me impresionan a mí, pero hay tanto de niños como de niñas. Tenemos mártires, niños aquí en México. Pero hay una que me ha impresionado mucho por su pequeñez, en el sentido de vivir una vida de pobreza y con el deseo así ferviente de querer comulgar. Y me refiero precisamente a la Santa María Goretti. Una jovencita que a temprana edad comienza a tener sus dificultades porque va a ser huérfana de padre. Su padre muere y queda encargada precisamente con su madre. Sin embargo, esa vida de pobreza no la hace desistir en querer recibir a nuestro Señor Jesucristo en el sacramento precisamente de la comunión. Un día, según la biografía de esta niña, el que por ahí era el patrón, su hijo, la quiere ultrajar y esta niña se defiende. Ante este acto de este joven, la niña, teniendo esa fortaleza que solamente viene precisamente del don de la fortaleza, hace de su vida una entrega total a Dios, sabiendo que a pesar de la condición en la que estaba ella iba a alcanzar precisamente estar en la presencia de Dios a través del martirio.
nada más ni nada menos recibe esta niña 14 puñaladas. Una de ellas, cuando el que la va a asesinar le da una apuñalada, se va, pensando en que esta niña ya ha muerto. Sin embargo, a los gritos de la niña, su agresor se da cuenta y regresa, y entonces comienza todavía a apuñalarla hasta que esta niña queda desmayada. Hoy, ante estas situaciones, yo me pregunto, muchas veces con las madres que yo celebro, las madres agustinas, les he hecho la pregunta si ellos o ellas van a dar la vida, que se supone, y digo así, se supone que para eso estamos, dar la vida por los demás. Pero ya teniendo algo así muy presente, así ya muy concreto, que alguien te llegue y te diga, o reniegas de tu fe o te mato. Yo puedo decir, sí, yo sí quisiera morir mártir, pero si yo no invoco al Espíritu, si yo no le pido al Señor el don de fortaleza, todo esto que yo te pueda decir de dar la vida, de hacer esto, de hacer aquello para morir mártir, puede quedar en un segundo plano. El decir, oye, son palabras, pero si eres constante, si eres hombre de fe, hombre de aquellos como el Señor Jesús invita a hacer diariamente, de entrega, de alegría, es posible que tú puedas entregar la vida. Cuando ya estos apóstoles han tenido esta experiencia ya del abandono del Señor Jesús, hay una invitación que hacen el Señor: esperen a que yo le envíe al Consolador, al Espíritu, aquel que les va a fortalecer. Y entonces hay que recordar que Hechos de los Apóstoles, por ahí nos dice que estos apóstoles estaban encerrados por temor precisamente a los judíos. Era un terror que tenían y que de una u otra forma no querían ellos salir por miedo, porque los conocían quiénes eran, aunque algunas veces Pedro lo negó y la gente lo identificaba perfectamente bien, porque, como dice el Señor Jesús, no eran de este mundo, era de los elegidos precisamente del Señor. Cuando viene ya esa ráfaga y viene fuerte y baja el Espíritu Santo en forma de fuego, en forma de lengua de fuego, entonces estos hombres ya tienen esa fortaleza, pierden el miedo y entonces comienzan a hablar de este Jesús. Ya no les importa, como les acabo de decir, de la niña, de los santos mártires morir, sino que ellos ya están gloriando precisamente en dar la vida por este Jesús. Y entonces comienza una vida nueva, una vida nueva en la iglesia, en donde a través de los dones del Espíritu Santo se va precisamente acrecentando la iglesia. Cuando ya el Señor Jesús ha partido y ya les ha enviado el Espíritu Santo, entonces comienzan a formar las comunidades, sabiendo que tienen el respaldo, aunque no visible, sí se hace sentir el Señor Jesús, y comienzan estos hombres a hacer maravillas. Todos nosotros sabemos que algunos de los apóstoles murieron mártires. ¿Y cómo lograron esto para morir mártir? No estoy diciendo que tú te hagas un mártir. Con el simple hecho de cumplir lo que el Señor te va pidiendo día a día, yo creo que ya es ganancia. Porque ser mártir implica una entrega total precisamente a Dios. ¿Y cómo prepararse a esto? Existen medios generales que yo creo que tú en tu vida lo haces. Por ejemplo, como el recogimiento. Cuando tú vas
y lees algún pasaje y entonces comienzas a meditar en él, cómo hacer vida lo que tú estás leyendo, es un medio general precisamente que existe. Hay otras formas también como la oración. Muchas veces nuestra gente, quizás tú, hay veces expresamos el rezar quizás alguna cosita y dice uno, ya hice oración, pero la oración, la intimidad que tú puedas tener con Dios, eso te va fortaleciendo y te va haciendo precisamente cada vez más sensible a los dones del Espíritu Santo, y eso te fortalece, por supuesto. Otra es la fidelidad a la gracia de Dios. Muchos de nosotros pensamos, creemos así muy sublime, válgase la expresión, de que pues si tú cometes un pecado, pues simple y sencillamente se te va la gracia. Pero hay que decir, no solamente se te va la gracia, es también una ruptura, un quebrantamiento a la amistad de Dios, que yo creo que eso es fundamental en nuestra vida, el tener esa amistad con Dios, esa amistad con Jesús. No es el decir, pues me confieso y ya. Y entonces esa fidelidad a la gracia de Dios debe de ser siempre, debe de ser constante. Y la otra, pues lo que hemos venido meditando, invocar precisamente al Espíritu Santo. Yo creo que dentro de lo que es la Santísima Trinidad, como decimos, tenemos muy bien presente a Dios Padre, a Dios Hijo, pero al Espíritu Santo lo dejamos un poquito abandonado, y es el que nos va a dar siempre la fortaleza para tener el deseo y ánimo de buscar precisamente al Señor en todo momento de nuestra vida, no solamente en nuestras necesidades, sino también en los momentos más alegres de nuestra vida, y que ojalá fuera en el Señor. ¿Cuáles son en sí lo que tú puedes hacer que se te acrecienta o que se te acreciente ese don? Hay uno: acostumbrarnos a cumplir exacto el deber a pesar de toda la repugnancia. Esa primera partecita, acostumbrarnos a cumplir nuestro deber como se debe de ser, a lo mejor no nos diga nada, pero por ejemplo, hacer tu labor como se debe de hacer. No buscar, hay veces nuestra gente, en lugar de entregar su labor a nuestro Padre Dios, hay veces lo hacemos de mala gana, sin entusiasmo. Pero cuando tú haces tu labor, haces tu deber ordinario, el ser puntual, no sé, en tu trabajo, en tu escuela, hoy en día que todavía no nos abrimos todavía a participar precisamente ya presencial en nuestras escuelas, el que tú estés precisamente en tu computadora, haciendo tu tarea, viendo a tu maestro por Zoom. Hay veces hasta causa risa cuando el estudiante de una u otra forma supuestamente está tomando la clase y en la realidad no. O los maestros que parecen ya hacer clases de espiritismo. El decir, a ver si me escucha, golpea o habla o hace esto o mueve aquello. Pero cuando tú eres responsable, cuando tú estás acostumbrado al cumplimiento exacto del deber, a pesar de todas las repugnancias que haya, entonces estás haciendo el primer paso, el que tú te vayas fortaleciendo precisamente para recibir bien el don de la fortaleza. El segundo, hay que pensar y decir que es un segundo en donde nosotros hay veces quizás queremos dejarlo todo, y es no pedir a Dios que nos quite la cruz, sino que nos dé las fuerzas para llevarla. ¿Cuántas veces nosotros dentro de nuestra vida
ante las dificultades que tenemos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestros vecinos también en muchas ocasiones, por las dificultades que tenemos, hay veces ya queremos dejarlo todo. El esposo, la esposa, hoy que estamos muy complicado en nuestro diario vivir en el trato con los demás, ya no es igual, como dice la gente, que antes. Ya no puedes, como decimos nosotros los mexicanos, apapachar a las personas, pero que sin embargo hay que decir, nuestra vida diaria es la que, si tú le ofreces cualquier sacrificio a Dios, Dios te va a ir bendiciendo constantemente en tu caminar. Pero cuando dices tú, oye Señor, ya no aguanto, y ponle tú lo que tú quieras, esta enfermedad, cáncer, padecimiento de la diabetes, aquella persona que de una u otra forma, por ciertas circunstancias, le han mutilado, no sé, una pierna, un brazo, y se cree ya una persona inútil. Aquellos que de una u otra forma decimos, Señor, ¿por qué me dejas sufrir tanto? Nada más imagínate como hace unos momentos estábamos meditando a un Señor Jesús que se va al huerto de Getsemaní, y humanamente le pedía a Dios que no le permitiera a Él dar la vida. Y sin embargo, el Señor Jesús sabe perfectamente que a eso había venido. Y el Señor dice algo muy importante en nuestra vida. Dice el Señor Jesús, hágase tu voluntad, que no sea lo que yo quiero. Que es muy diferente a lo que pronuncia María Santísima en su Fiat. María Santísima le va a decir a nuestro Padre Dios, hágase en mí según tu palabra. Y acá el Señor Jesús dice, hágase tu voluntad, no la mía. De tal manera que hay que decir todas las cruces en las que tú puedas caminar con el Señor, entonces te vas a identificar con Él. Acuérdate que dice el Señor Jesús, quien no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Entonces, esa es la segunda invitación que nos hace el Señor. No pedir a Dios que nos quite la cruz, sino que nos dé las fuerzas para llevarla. La tercera, practiquemos con valentía o debilidad las mortificaciones voluntarias. Y a lo mejor pensemos y digamos, oye, ¿qué es una mortificación? Según en un texto que por ahí busqué, y que tú sabes cuáles son las mortificaciones, pero quise buscar la definición no exacta, pero sí una definición que nos llegara a llevar a pensar cuáles son las mortificaciones que podemos ofrecerle al Señor. Y entonces dice, es la práctica que consiste en realizar un sacrificio mental o físico por amor a Dios, con objetivo de unirse a la pasión de Jesucristo y por lo tanto como medio de participación en la redención. Hoy yo creo que dentro de nuestra vida casi no practicamos esto, las mortificaciones. Una de ellas, cuando llega el tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita de una manera muy especial al ayuno. Y hay que recordar que hay una cita donde el Señor Jesús precisamente nos invita a tener ese ayuno, porque es la que nos va a dar también la fortaleza de decir no a la tentación, no a la invitación a realizar en esa tentación y caer en pecado. Sin embargo, nuestra gente ya no lo practica. Lo hemos venido supliendo de muchas cosas. El decir, oye, si te gusta alguna cosa, pues entonces mira, no lo tomes, no lo comas, no pasees, en fin, algo. O bien a través de una enfermedad.
irla soportando. Por ejemplo, hay algunos enfermos ya terminales, como por ejemplo de cáncer. Hay unos dolores, yo no he experimentado ningún dolor así, pero muchos comentan que son dolores muy insoportables, fuertes, pero que sin embargo mucha gente también se lo ofrecen a Dios. Es una mortificación que debemos de tener nosotros muy bien presente, asemejarnos, adherirnos, unirnos precisamente a ese sufrimiento que tuvo el Señor Jesús por cada uno de nosotros. El cuarto es buscar en la Eucaristía la fortaleza y consuelo de nuestra alma. Este cuarto, yo creo que todos nosotros tenemos esa oportunidad, y no quiero decir que las otras tres no, pero esta de la Eucaristía, el que nosotros tengamos esa oportunidad de comer precisamente el cuerpo del Señor Jesús y beber de su sangre, la hemos venido desperdiciando desde hace mucho tiempo, porque hay veces nosotros no somos conscientes. Y si se puede hablar, que acabo de decir, de las mortificaciones, yo voy a poner hoy en día eso de decir mortificaciones. Oye, mortifícate para que tú llegues a tiempo a tu misa. Si es posible, llega unos 10, 15 minutos antes, si es que se puede decir, hablar de mortificación. ¿Por qué? ¿Y por qué nos dice buscar en la Eucaristía la fortaleza y consuelo de nuestra alma? Porque esta comunión que nosotros tenemos a través de la Sagrada Eucaristía nos preserva y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo y la confirmación. Y si estamos hablando del don de fortaleza, pues mucho más. Y nos hace crecer precisamente en el amor a nuestro prójimo. Nos fortalece en la caridad, elimina los pecados veniales y nos preserva de pecados mortales en el futuro. Y sin embargo, yo te voy a decir, todos nosotros en nuestra vida sacramental y especialmente la Eucaristía, no la hemos sabido aprovechar el 100%. Hoy aquí, o quizás en donde me estés escuchando, tienes la oportunidad de asistir todos los días a misa. Oye, aprovéchalo. Esfuérzate por estar ahí con el Señor y sobre todo, esfuérzate a comulgar. Tú sabes perfectamente que eso es lo que nos va a dar a que el don del Espíritu Santo, y hoy que estamos hablando de fortaleza, nos dé precisamente esa fortaleza que necesitamos para ser unos buenos cristianos, para que el mundo nos vea y seamos un reflejo precisamente del Señor Jesús. Que aquello que el Señor nos ha propuesto de participar un día de su reino, que nosotros lo vayamos consiguiendo paso a través de los dones del Espíritu Santo. Pues te invito, hermano, a que en estos días que vamos a recibir el Espíritu Santo, o vamos, a participar precisamente del día de Pentecostés, nuestra iglesia en donde surge como tal, y en donde los apóstoles salen con la fortaleza del Espíritu Santo para anunciar a este Jesús resucitado, y que ya no les importa dar la vida. Hay que tener ese coraje para pedirle precisamente a nuestro Señor Jesucristo que nos conceda los dones. Estamos terminando y ojalá practiques estas 4 recomendaciones que nos dan para que tu crecimiento espiritual y especialmente el fortalecimiento de los dones que hemos venido escuchando, y mañana será el último, nosotros lo aprovechemos para nuestra santificación, y que tengamos precisamente como aquellos santos y especialmente los santos mártires, el no tener miedo a dar la vida por nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto con la visión de llegar un día
de una manera muy particular y especial, dando la vida a la presencia precisamente de nuestro Señor Jesucristo, allá donde nos espera con María Santísima. Me despido de ti deseándote que tengas una buena semana y sobre todo que tengas un domingo de Pentecostés lleno de los dones del Señor, y que a partir de este próximo domingo que vamos a estar celebrando a nuestro Señor Jesucristo a través de la venida del Espíritu Santo, nos llene de su paz, de su misericordia y sobre todo de su amor. Y recibe la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca siempre. Amén. Muchas gracias, que tengas buena noche. Pues bien, hemos escuchado al Padre Samuel Sánchez con el tema El don de fortaleza. Y Dios conceda los anhelos de tu corazón, si son bendiciones para tu vida. Se despide tu amigo y tu hermano en Cristo, Jorge Virués.